Mientras usted abre su Biblia en 1 de Corintios capítulo 1, por favor, los anuncios. Ok, entonces viernes y sábado, hermano, vamos a ir a apoyar la inauguración de la iglesia, amén, la tercera iglesia, ahí en la colonia San Fernando, está pegado ahí a Santa Fe, ¿verdad? Ahí es parte de lo mismo. Ahí se va a establecer, amén, ya se estableció más bien el hermano Natanael, su esposa Blanquita Méndez. Ellos, amén, van a tener su inauguración este viernes, sábado y domingo. El pastor César Martínez va a estar predicando y vamos a ir a apoyarlo este viernes y sábado, ¿verdad? Entonces, ahí para ahorita ponernos de acuerdo, ¿verdad? Ahorita al final del servicio, para nos vemos allá o se van a la casa, ¿verdad? Ustedes, hermanas de aquí, se van a ir, hermanas de aquí a la Pasión, y ahí en la casa, de ahí nos vamos. Entonces, el viernes, ¿verdad? Y el sábado también vamos a ir a apoyar. El plan es irnos temprano, no irnos muy tarde, ¿verdad? Yo estaba pensando de irnos a las 5:30, más tardar 5:20, para estar allá a las 5:30, por si va a haber algún evangelismo o algo. De todas maneras, yo les voy a avisar, ¿verdad? Ahí les voy a avisar a ver qué es lo que van a hacer ya en la tarde, porque obvio van a venir unos hermanos de Constitución, van a venir a una guerrilla, pero ellos van a llegar desde el viernes temprano y van a trabajar alrededor, repartir volantes y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero nosotros pues vamos en la tarde, el viernes y el sábado también. Okay. Entonces, el domingo tenemos los servicios, continuamos con nuestros servicios. Vamos a tener solo un servicio a las 10:30 de la mañana. Vamos a tener el discipulado para hombres a las 9:30 de la mañana y a las 10:30 de la predicación. Y a las 7 de la tarde el servicio de milagros el domingo. Bueno, a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Por el lunes, el 10 de mayo, a ver qué, ahí vemos, ahí se ponen de acuerdo, hermanos. El teatro, ¿verdad?, de San José del Cabo es sábado 29 de mayo y el domingo 30 de mayo va a estar predicando el pastor Antonio Rodríguez de San José del Cabo. Vamos a tener ese evento a finales de este mes de mayo. Muy bien. ¿Cuántos escuchamos los anuncios en esta noche? Primera de Corintios capítulo 1. Amén. Vamos a leer del versículo 26 al 29. 1 Corintios 1, 26 al 29 dice de esta manera la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Gloria a Dios, qué bueno que vinieron. Gloria al Señor. Dice de esta manera el versículo 26 al 29: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vamos a orar por este sermón en esta noche. Dime orar. Padre Celestial, una vez más aquí estamos delante de tu presencia, Dios. Yo oro a ti que tú unjas tu palabra, unge mis labios, mi corazón para hablar a tu iglesia, y que el oído de tu pueblo esté atento en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús ministra nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Quiero predicar este mensaje al cual titulé Dios cambiando tu historia. Dios puede cambiar cualquier historia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios cambia. Lo que Dios es capaz de hacer, no lo puede hacer la ciencia, ni siquiera la religión. Además, no lo puede hacer un programa de autoayuda, ni un programa de los AA, ni los NA, tampoco la psicología, ni siquiera el matrimonio, ni los hijos. Yo he visto gente, ¿verdad?, que hay muchos, yo he conocido personas que cuando estaban solos, ¿verdad?, ellos dicen, bueno, me voy a casar para ver si así cambio. Pero el problema es que se casan y siguen igual. Voy a tener hijos para cambiar, yo ya no quiero tomar, ya no quiero beber, ya no quiero drogarme. Y bueno, hacen algunas cosas tratando de cambiar, pero finalmente el problema está en que se llevan a su esposa y a sus hijos de corbata. Porque nadie va a cambiar al ser humano como Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Nadie lo va a hacer como Dios lo puede hacer en esta noche. Así es que en esta noche, iglesia,
Dios puede cambiar nuestra historia, gloria a Dios. Porque lo que Dios hace es algo soberano, es algo sobrenatural en el corazón, en el ser interior. Y es allí, en el corazón, donde se llevan a cabo los verdaderos cambios. Y vamos en esta noche, ¿verdad?, a hablar en primer lugar. Cada vida es una historia. Cada vida es una historia. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame bien, cada ser humano que nace, desde allí, desde ese momento en que nace, se comienza a escribir una historia. Y cada quien tiene su historia. Nadie, absolutamente nadie, tiene la misma historia. Aún en una familia puede haber 10 hermanos y cada uno tiene su historia. ¿Cuántos dicen amén? Puede haber 10 hermanos, pero cada quien tiene su historia, porque cada vida es una historia. Esta noche, en mi caso, ¿verdad? Somos 6 hermanos, ¿verdad? Y una media hermana por parte de mi papá solamente. Bueno, tenía 2 medios hermanos, murió uno. Y somos 5 más esta media hermana que es hija de mi papá. Y de esos, ¿verdad? De mis hermanas, ¿verdad?, principales, son 5 mujeres y yo. Somos 6, ¿verdad? Y quiero decirle esta noche, gloria al Señor, cada quien tiene su historia. Cada una de ellas y yo tenemos diferentes historias. Aunque en nuestra niñez la vivimos muy juntos y unidos los primeros 4 miembros. Mis 2 hermanas mayores, luego yo y luego mi hermana, la que sigue de mí, ¿verdad? En nuestra niñez vivimos los 4. Yo recuerdo, ¿verdad?, que amén, en los años por allá, en los 80, dormíamos en los 81, 82, más que nada como en los 79, 80. Me acuerdo que dormíamos todos, mis 3 hermanas y yo, en una cama. Ya yo tenía 8 años, 7 años, y recuerdo que dormíamos los 4 en una cama. No había más. Más bien era un colchón, no era ni cama. Y mi papá y mi mamá, ¿no? Entonces, pero empezó a pasar el tiempo y cada una de ellas y yo diferentes historias, ¿verdad? Después, amén, nació mi otra hermana, la penúltima, y luego la última, gloria al Señor, ¿verdad? Como un pilón, como quien dice. Pero cada quien tiene su historia, porque cada vida es una historia, iglesia. Gloria al Señor. Me recuerdo, amén, mis compañeros en la secundaria, hace muchos años atrás, pero me acuerdo bien de algunos de ellos. Y yo a veces me pregunto, ¿qué sería de ellos? ¿Qué sería de ellos? Todavía me acuerdo de sus nombres y sus 2 apellidos. Me acuerdo de mis compañeros de la preparatoria igual. ¿Qué sería de ellos? No sé. Cada uno tuvimos y tenemos historias diferentes, porque cada quien tiene una historia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene una historia, gloria al Señor, ¿verdad? No importa la edad que usted tenga, pero usted tiene una historia. Aún, ¿verdad? Un niño de 10 años, de 8 años, tiene una historia ya. Gloria a Dios. Y más aquellos que ya tenemos, ¿verdad?, 40, 50, otros 60 años. Imagínense la historia de cada persona. Cada vida es una historia. Pero escúcheme bien, lo tremendo de todo es que Dios puede cambiar cualquier historia. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede cambiar cualquier historia. Amén, lo he visto, amén, durante, amén, los años que tengo sirviendo a Dios en el ministerio. Hemos visto historias siendo cambiadas de una manera poderosa. Gente, ¿verdad? Gente que llegó a la iglesia, amén, con muchas deficiencias, con muchos problemas. Y los he visto como Dios fue cambiando sus historias. Mi propia vida, hermano, hermana, mi propia vida, amén, es una historia que comenzó diferente desde aquel junio de 1990. Amén. Algo tremendo sucede cuando uno llega al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es una historia. Cada quien tiene su historia. Ahora, hay algo que quiero hablar en segundo lugar de lo que Dios puede hacer. En nuestro texto, el apóstol Pablo está hablando acerca, ¿verdad?, de lo que éramos o de lo que somos en realidad
que Dios, amén, nos escogió, dice, escogió lo vil del mundo, escogió lo menospreciado, escogió lo necio del mundo. Él habla de esta poderosa verdad. Dios tomando una vida sin propósito y sin destino para darle destino y darle un rumbo diferente. Eso es lo que Dios puede hacer en esta noche, gloria al Señor. Versículo 26, lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, 1 Corintios 1:26, dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. De acuerdo a la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y esta es la realidad. Dios escogiendo lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no es, para darle una nueva historia esta noche, para darle un giro y cambiar el rumbo de esa persona, gloria a Dios. Eso es lo que hablamos, eso es lo que, amén, predicamos, de una vida diferente, un cambio de vida, un cambio de rumbo, gloria al Señor, un cambio de dirección. Eso es lo que predicamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Personas que Dios tomó y les cambió el rumbo completamente. Por ejemplo, Dios tomó a Moisés, un Moisés inseguro de sí mismo, un Moisés tartamudo, violento, y lo convierte en un poderoso patriarca, en un poderoso líder. Vamos a leer ahí en el libro de Éxodo, capítulo 4. Vean conmigo, Éxodo 4, versículos del 1 al 5, por favor. Dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en la tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En esta primera parte vemos cuando Dios le dice a Moisés que vaya y libere al pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés tiene algunos argumentos, algunas dificultades. Amén. Él le dice, ¿verdad? Señor, ellos no me van a creer, no van a oír mi voz. Ellos van a decir: estás loco, Moisés, no te ha parecido Jehová. Entonces Dios le da una prueba a Moisés. Entonces Dios le dice: amén, ok, toma tu vara y échala a la tierra. Y cuando la echó en la tierra se hizo culebra. De alguna manera Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, tú eres el elegido, tú puedes. Pero Moisés tiene, amén, muchas deficiencias. Ahí mismo Éxodo 4 del 10 al 13, vea conmigo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, era muy tartamudo Moisés. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Moisés tiene deficiencias. Amén, es una persona, ¿verdad?, que tiene quizás pánico escénico, no puede hablar delante de los demás. Pero Dios cambió su historia. ¿Cuánto dicen amén? Un hombre, ¿verdad?, que era tartamudo, inseguro de sí mismo, no podía estar delante de la gente, menos presentarse delante de un rey tan poderoso como el faraón. Pero Dios cambió su historia esta noche. Vamos a otro ejemplo: José. Dios toma un José menospreciado y odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado de violación, olvidado por sus amigos de prisión, y lo convierte en un gobernador poderoso, en el gobernador del imperio egipcio. Dios cambiando la historia. Por eso dice ahí en Génesis capítulo 49, versículos 22 al 26, por favor.
Génesis 49, 22 al 26 dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Dice, está hablando de José, un hombre que había sido menospreciado por sus hermanos, un hombre, verdad, aleluya, que fue afrentado, que fue apartado entre sus hermanos, un hombre que no tenía, verdad, ningún futuro. Dios lo toma y lo convierte en el gobernador del poderoso imperio egipcio. ¿Cuánto dicen amén? Dios cambiando la historia, iglesia. Tenemos a David, un pastorcito de ovejas, y lo convierte en un poderoso rey. Cuando Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí, porque de ahí me he provisto de rey, pasan los hijos. Amén. Isaí tenía 7 hijos, gloria al Señor, aleluya. Bueno, tenía 8 junto con David, pero dice que tenía 7, ¿verdad? Y pasó primero, y cuando Samuel el profeta miró al primero, vio, dice, ¿verdad?, al primero, y le dijo: seguramente delante del Señor está el ungido de Jehová. Porque lo vio alto, fuerte, quizá de 1,90 de estatura, fuerte, joven. Sin embargo, Dios le dijo: no mires lo exterior, porque Jehová desecha eso. Jehová mira el corazón. Finalmente pasaron los 7 hijos, y Dios le dijo a Samuel: ninguno es. Y Samuel le dijo a Isaí: ni uno de estos ha escogido Jehová. ¿No tienes otro? Sí, dice, falta el último. Allá está, es el pastor de las ovejas, allá está todo apestoso, a borrego, a chivo. Tráelo, le dice, tráelo, porque no vamos a sentar a la mesa hasta que venga él. Y le hablaron a David, y cuando Samuel lo miró, la Biblia dice que Dios le dijo a Samuel: este es, úngemelo, porque este será el próximo rey de Israel. Dios cambiando la historia. Cuando dicen amén, aleluya. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 8 dice estas palabras. Segunda de Samuel 7, 8. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Amén. Qué tremendo, gloria al Señor. Aquel insignificante pastorcillo se convierte en un poderoso rey, y no solamente eso, sino también en un matador de gigantes, porque se enfrentó a Goliat y lo venció. Tenemos otro ejemplo, una huérfana llamada Esther. Dios le entrega un reino y la utiliza para que sea el medio de salvación de todo el pueblo judío. Porque Dios cambia historias, iglesia. Las derrotas se convierten en victorias, historias tristes se convierten en historias gloriosas. Finalmente tenemos a Pedro, un simple pescador, que Dios lo toma y lo convierte en un poderoso predicador. Un simple pescador, con todas las fallas, con todos los errores que tenía Pedro. Sin embargo, el Señor lo tomó y lo convierte en un poderoso líder, en un poderoso apóstol, predicador. Aleluya. San Juan capítulo 1 versículo 42. Escuchemos las palabras que Jesús le dio a Pedro cuando recién lo vio, primera vez que lo miró. San Juan 1, 42 dice estas palabras: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea que el Señor le dijo: tú eres Simón, pero tú te vas a convertir en Pedro. Pedro, que significa piedra. Tú te vas a convertir en algo poderoso, en algo grande. Gloria al Señor. Y en el libro de los Hechos miramos a Pedro como el apóstol en que se convirtió,
y cómo Dios cambió su historia. Hechos capítulo 2, versículos 14 y versículos 40 y 41. Vamos a leer Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sean notorio y oíd mis palabras. Empieza a predicar. ¿Qué sucede después de que les predica? Versículo 40 y 41 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas se salvaron a la predicación del apóstol Pedro. Y no solamente se salvaron, se bautizaron 3,000, imagínense. Yo nunca he visto que una iglesia bautice 3,000 gentes. Bueno, a veces en internet ve uno mega iglesias, ¿no? Pero es muy raro, ¿verdad? Que una iglesia bautice a 3,000 personas. Bueno, ese día Pedro se convirtió en un poderoso predicador. Aquel Pedro que fallaba, que la regaba cada rato, aquel Pedro con todas esas deficiencias, se convierte en un poderoso predicador. Dios cambia la historia, iglesia. ¿Qué obras tan poderosas puede hacer Dios esta noche? Aleluya. Dios borra el pasado, cambia el presente y nos da un mejor futuro. ¿Cuánto dicen amén? Y esa es la esperanza. Amén. Eso es lo que el Señor puede hacer, gloria a Dios. Borra el pasado. Amén. Cambia el presente y nos da un nuevo futuro. De eso se trata esta noche. Que Dios cambie la historia. Amén. De cada vida, de cada persona, de cada uno de nosotros esta noche. Yo quiero hablar en tercer lugar, Dios cambiando tu historia. En nuestro texto, el apóstol Pablo dice una vez más, vamos a leer 1 Corintios 1, versículos 27 y 28, una vez más dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios escoge lo vil, lo débil, para deshacer, dice, lo que es. Dios escogiendo, ¿verdad?, lo necio del mundo, para traerlo a una honra, a un lugar de bendición en esta noche. Qué tremendo es cuando Dios cambia la historia de una persona. Pero para que Dios cambie la historia de una persona o nuestra propia historia, tenemos que dar algunos pasos. Tres pasos. El primero es arrepentimiento. O sea que si una persona no está dispuesta a dejar su vida de pecado, no está dispuesta a darle la espalda a ese estilo de vida, no podrá tener una historia diferente. ¿Cuánto dicen amén? Si alguien no se arrepiente y no le da la espalda a ese estilo de vida, si no hay un verdadero arrepentimiento en esa persona, ¿verdad?, no va a cambiar. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, si esa persona, amén, llega al Señor, amén, y empieza a vivir para Dios y empieza a hacer algunas decisiones radicales, se encamina a escribir una nueva historia. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando dicen amén. Eso es lo que Dios, amén, está haciendo en el mundo. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, entonces empieza a escribirse una nueva historia. Pero aquí el asunto, el primer paso es un arrepentimiento verdadero. Acuérdese que Pedro se arrepintió aquel día cuando negó a Jesús. Lloró amargamente, dice, y se arrepintió. Y de ahí empezó a escribir una nueva historia en Pedro. Si él no se hubiera arrepentido, seguramente le hubiera pasado como a Judas Iscariote. Se hubiera ahorcado, se hubiera suicidado, no sé. Pero Judas no se arrepintió y su historia fue muy diferente. Pero Pedro se arrepintió y entonces nuestro Señor cambió su historia. Arrepentimiento en esta noche. Y eso es lo que mucha gente no está dispuesta a hacer, pues. No están dispuestos a arrepentirse, no están dispuestos a darle la espalda a su pecado, a su estilo de vida.
Usted que está escuchando en internet, quiero decirle que si usted no está dispuesto a darle la espalda a su estilo de vida, su historia no va a cambiar, su historia va a ser la misma. Quizás está siendo ahorita su historia, una historia de dolor, de fracaso, ¿verdad? Una historia, ¿verdad?, de tristeza. Pero Dios quiere cambiar su historia. Lo primero es arrepentimiento. Lo segundo, obediencia a las leyes de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2, vamos a leer. Deuteronomio 28, 1 y 2, dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oír la voz de Dios es obedecer a Dios, ¿verdad? Si oyes, dice atentamente, o sea, si obedeces y si guardas y pones por obra los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, entonces tu historia va a cambiar. Mientras no, mientras la historia no va a cambiar, no cambiará para nada. Si obedeces estos mandamientos, te alcanzarán estas bendiciones, dice el Señor. O sea, Dios cambiará tu historia. Y eso es lo que deseamos. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios cambie nuestra historia, ¿verdad? Yo he visto personas, he tratado con gente por muchos años, y amén, y específicamente hay ¿verdad?, un yesero, ¿verdad?, que desde que lo conozco siempre lo he invitado a la iglesia. Lo he invitado, inclusive he orado por él, le he hecho la oración del pecador en algunas ocasiones, pero el problema es que él no quiere arrepentirse, no quiere darle la espalda a su vida de vicios, a sus hábitos, y sigue él con su misma historia de fracaso, de dolor, ¿verdad? Ya tengo rato que no lo veo, un año. No sé la verdad si todavía anda aquí en la tierra, espero que no se haya ido sin Cristo, si se fue, ¿no?, a la eternidad. Pero obediencia, iglesia, obediencia a la ley de Dios, y Dios cambiará la historia. Lo tercero, fidelidad para servir a Dios. Fidelidad a Dios y a su palabra nos pondrá en una nueva historia esta noche. Fidelidad a Dios y a su palabra en esta noche. Escuchemos las palabras que David le dice a su hijo Salomón en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 3, 4. Vamos a leer, dice Primera de Reyes 2, versículo 3 y 4 dice: le dice David a Salomón: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. David le da un consejo a su hijo Salomón y le dice: guarda los preceptos de Jehová, Salomón. Sé fiel para Dios, sé fiel para servir a Dios. Si tú eres fiel, si tú guardas estos mandamientos, si tú eres fiel en estos mandamientos, Dios va a bendecir tu vida. Dios, amén, va a prosperar tu vida. Aleluya. Si tú los guardas con todo tu corazón y con toda tu alma, jamás faltaría a ti varón en el trono de Jehová. Le dice David a su hijo Salomón. Aleluya. Fidelidad. Entonces, estos son 3 pasos para que Dios pueda cambiar la historia. Porque esto no viene nada más porque sí. O sea que cuando usted ve a una persona que Dios cambió su historia, usted tiene que entender que esa persona dio estos 3 pasos desde que llegó a la iglesia: arrepentimiento, obediencia y fidelidad. Y Dios cambia la historia. Aleluya. Si Dios cambió su historia en usted, es porque usted se arrepintió, obedeció y es fiel. Pero alguien puede venir a ver, ¿verdad?, una vez o 2 a la iglesia, pero si no es fiel, si no obedece, pueden pasar los meses y los años, y la historia puede ser la que Dios no quiere para ese cristiano, para ese hijo de Dios. Puede ser una historia, ¿verdad?, medio de bendición, pero no del todo. Dios no nos llamó a bendecirnos a medias.
sino a bendecirnos totalmente. ¿Cuánto dicen amén? O sea, Dios no nos dijo que nos va a bendecir solamente una parte, pero eso más bien sucede porque cristianos no están dispuestos, ¿verdad? Quizás se arrepintieron aquel día que llegaron a la iglesia, aquel primer día, pero no están siendo obedientes, no están siendo fieles. Y eso va de la mano con el arrepentimiento, obediencia y fidelidad. Y de esa manera Dios cambiará la historia de cualquier persona. Arrepentimiento, obediencia y fidelidad cambiarán una historia de fracasos en una historia de bendición en esta noche. Nuestro texto habla, ¿verdad?, de que Pablo dice que Dios no escogió a los sabios o a los poderosos. Dios no escogió a los nobles. No, Dios escogió lo vil y lo menospreciado para cambiarles la historia esta noche. Dios lo ha estado haciendo, cambiando historias de fracasos, historias de dolor, historias de hombres y mujeres hundidos en el pecado, hundidos en los vicios, hundidos, ¿verdad?, en la pobreza, en la miseria, hundidos en el dolor, en la amargura, en el odio, en las enfermedades. Dios ha cambiado miles de historias así, y lo sigue haciendo, y lo quiere hacer, gloria al Señor, aleluya. Si su historia todavía no es una historia de bendición, Dios quiere cambiar su historia, gloria al Señor. Usted que ve esta predicación en internet, si su historia